Bienvenida, bienvenido nuevamente a la entrevista de la semana, como siempre a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y por supuesto usted nos ve a través de las pantallas de Ulagos TV. Y como usted sabe, hemos tenido diferentes invitadas e invitados desde estudiantes, investigadores, académicos, deportistas, en fin. Y en esta ocasión muy contento de poder contar en esta ocasión con el profesor Alejandro Buchmann, el doctor Alejandro Buchmann. Él es investigador, entre otros títulos, vamos a sintetizarlo, investigador del Centro IMAR. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí conversando sobre ciencia, universidad y todo tema contingente sobre ello. Así es, profesor. Lo primero a preguntar pensando en la familia. La idea de este programa es traspasar el conocimiento hacia el colectivo. Lo que uno siempre se pregunta, ¿cómo se hace un investigador, un científico en este mundo de los por qué? ¿Cuándo surge el científico, cree usted, en qué momento? ¿De la infancia, adolescencia? A ver, yo creo que deben haber tantas situaciones como casi tantos científicos, ¿no? No creo que haya una sola respuesta. Puedo dar un poco mi visión, cómo fue mi caso, Así ¿no? es. Mi vivencia personal. Yo creo que hay hechos que marcan. Yo entré desde una perspectiva más profesional a una carrera, quizás mirando algo romántico, de esos programas que veíamos ahí en los años, fines de los 70, de Jacques Cousteau en el mar, Con el calipso. las ballenas y todo un mundo más romántico que va asociado a esa mirada de los océanos. Pero llegó un momento clave y quizás es toparse con personas claves en algún momento de la formación de uno, en que a uno le hace algún clic, ¿no es cierto?, de primero, de que uno tiene las capacidades para mirar problemas, hacerse preguntas científicamente válidas y poder empezar a responderlas. Y ese es el momento en que uno toma la decisión de seguir adelante. Y yo tuve la suerte de ahí de un curso que tomé en la Universidad Católica en Santiago, con una profesora que lamentablemente ya no está con nosotros, de la Universidad de Hawái, y el doctor Bernabé Santelices, Premio Nacional de Ciencia, en que me generaron esta motivación. Esto es lo que yo quiero hacer, hacer una vida basada en preguntas que yo quiero responder de nuestro océano y más específicamente en esto de la ecología, de las algas marinas que recorren todas las costas del mundo. Y ahí nació este interés. Se dieron las posibilidades de hacer un posgrado. En ese entonces no existía todo el sistema becario que existe hoy día, y había que hacer alguna brujería un poco para poder sobrevivir y poder instalarse en ciencia. Y tuve también la suerte, terminando ya mi posgrado, de conocer a nuestro ex rector y profesor de acuicultura en ese momento, Daniel López, que dijo, oye, puedes pasar, eres osornino además, pasa a mirar lo que hacemos. Y bueno, y ahí eso fue del año 86, casi 33 años. Y desde entonces estamos aquí. Y en ese sentido, profesor, ¿por qué las algas? ¿Qué se puede hacer con las algas? ¿Qué pasa con eso? Mire, hay una cosa. En general, el mundo, cuando nos enamoramos por los videos estos de Jacques Cousteau paseando por todos los océanos del mundo, uno veía estos grandes mamíferos, cosas de
el mar profundo, que a uno lo hacían mirar esto con ese grado de romanticismo que le decía anteriormente. Y las algas parecen un poco más mundanas, ¿no? Pero cuando uno tiene la suerte de encontrarse con profesores que le hacen ver las cosas que pueden hacer, cómo se pueden, cómo manejan el medio ambiente, uno lo lleva a enamorarse de algún tipo de organismo, para los biólogos sobre todo, que los usamos como modelos de estudio. Y eso fue el caso. Caí con unos profesores que trabajaban con algas marinas y empecé a profundizar en los distintos temas de su biología, de su ecología, y cada cosa que uno abría un mundo nuevo y desconocido. Y eso llevó ahí a un enamoramiento desde el inicio de mi carrera con estos organismos que hoy día además están bastante de moda en el mundo porque es una alternativa de alimentos, dan una serie de beneficios ambientales a todas las zonas costeras en el mundo y por lo tanto hay mucho interés hoy día sobre estos organismos. Así es. ¿Y qué mensaje le podríamos entregar, profesor, a la familia, a donde hay un pequeño, una pequeña, que tal vez en este mundo y contexto social, político, exitista, dicen, ¿para qué vas a estudiar tanto? ¿Para qué investigar tanto? ¿Qué se le puede decir pensando también que nuestro país es uno de los países donde se invierte muy poco en ciencia? A ver, yo partiría diciendo lo que le dije a mis hijas. Ustedes estudien lo que quieran, lo único que yo les pido es que profundicen y sean buenas y felices en lo que hacen. Ese es el punto mágico. De ahí si es una carrera tradicional, en lo profesional, abogado, medicina, ingeniería, ese es un punto secundario para mí, o terciario incluso. Yo mismo me había enfrentado a ese mismo dilema anteriormente. Y lo que les digo es, si ustedes son buenos, pueden ser estupendos científicos, sí, y no es solamente ser brillante, es saber también transpirar, es también dedicación. Van a poder hacer su vida igual que cualquier otro profesional. Esto es un trabajo muy profesional, no es algo que uno hace a media tarde, ¿no? Con una inspiración divina. Una inspiración que cae de alguna parte, no. Esto es un trabajo riguroso en el cual hay que estudiar, en el cual hay que observar. En mi caso, observamos la naturaleza, el océano, los organismos, reconocemos ciertos atributos de ellos para plantear hipótesis que la sociedad y el hombre no conoce, no tenemos respuesta, para buscarle respuesta y poder dar explicaciones a los fenómenos naturales que estamos observando. Y en ese sentido, bueno, este mundo del pequeño, de la pequeña, la infancia, tiene muchos por qué, y ahí es donde también la familia tiene que ejercer un rol preponderante de no cortarle los por qué, porque, por ejemplo, valga la redundancia, Einstein decía que lo más importante, más que la solución de un tema, era la problemática. Y en ese problema podemos encontrar justamente, como dice usted, los impactos, cómo beneficiamos a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la ciencia, una de las cosas que a mí más me ha dejado satisfecho en más de 30 años de carrera aquí en la Universidad de Los Lagos, es que uno decide en qué es lo que está metido. No me lo dice el señor rector, ni me lo dice el director de departamento. Es algo de uno, porque uno es el que conoce lo que entra a estudiar y a desarrollar. Y por lo tanto,
es la pasión de uno, lo que uno quiere hacer y desarrollar lo que está ahí. Y creo que eso hace una mirada más de vida, mucho más rica para los científicos en el mundo. Incluso si uno está en una institución privada o una agencia privada de investigación, el ámbito donde uno lo hace es por la capacidad de uno. ¿Qué es lo que diferencia a ser un técnico o un ayudante que está siguiendo la metodología y el recetario que se le da para hacer? Aquí uno inventa. Y eso es, yo creo que es más parecido a un trabajo de artista que a un trabajo más profesional, de corte más profesional. Se infiere de sus palabras, de su relato, hay unos conceptos clave, pasión. Yo creo que esto estamos sorprendiendo a lo mejor a mucha gente con esto, pensando en que ese prejuicio del científico del laboratorio, ese científico cierto tan riguroso, pero usted define bien ese el tema de la pasión. Y quería llevarlo también a un tema, ¿dónde usted ha sido invitado a exponer? Porque de ese niño que estaba ahí pequeño buscando las respuestas, ¿cómo se siente usted cuando lo invita en otros lados? Bueno, cuando ya pasan muchos años, uno empieza a estar involucrado en una serie de redes institucionales y personales con académicos de todas partes del mundo. Y he tenido la suerte en los últimos años, de haber estado en países en Asia. Este año he estado dando dos veces consecutivas, en enero y después en febrero, en Australia. Ahí pasé a Nueva Zelanda, de ahí estuve dando una conferencia en Islandia hace poco, y eso uno lo llama a darse cuenta de que el trabajo que uno ha hecho por 20, 30 años está siendo mirado, quieren escuchar esa experiencia, y claro, eso a uno, después de todos estos años, es una de las recompensas que comienza a recibir. Nos quedan minutos, pero quiero preguntarle, profesor, en esta conversación muy grata para mí, me imagino para quienes nos escuchan y quienes nos ven, de conocer el lado humano, también el lado de un científico, ¿qué proyecciones tiene usted? ¿Qué le faltaría hacer como investigador y qué sueño? Y cuando yo pregunto el tema de los sueños, me refiero a algo ya más personal. A ver si usted nos cuenta. A ver, uno ha tenido algunos hitos de lo que llamamos quiebre en el conocimiento, ¿ya? Esto significa un hito que cambia un poco la mirada que teníamos. Algunos más pequeñitos, otros más grandes, etc. Y yo quisiera alguna vez ver con más atención de cómo cosas que fuimos uno de los 3, 4 grupos en el mundo que comenzamos a hablar de este tema de la sustentabilidad de la acuicultura en el mundo hace 20, 30 años, y quisiera verlo más instalado en el país. Eso es un sueño que me gustaría verlo. Con este sueño que nos deja como esta historia continuará, porque nos pilló el tiempo, profesor, queremos agradecerle esta conversación, más que una entrevista, una conversación, porque sin duda quienes escucharon, quienes vieron, van a inferir muchos conceptos, también muchas ideas y también mucha pasión de lo que hay que hacer, también en la familia, el despertar del conocimiento, el trabajo riguroso, lo que usted ha hecho también acá en la Universidad de los Lagos. Gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, a través del 107.5, a través de Ulagos TV, la entrevista de la semana, nos volvemos a encontrar en cualquier instante. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor.